Saludos cordiales, les saluda el alumno Richard Mina, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui del paralelo S3 NPDC de la asignatura de aplicaciones eléctricas. Mi tutor es el ingeniero Pablo César Catota y el tema acerca de la práctica número 3 es regulación del transformador. En este tiempo voy a hablar acerca de nuestra práctica número 3, que es la regulación del transformador. Asimismo tenemos aquí la lista de materiales que tenemos aquí. Ya sabemos dónde buscarlos. Vamos a ir buscando los materiales. Primero nos pide un módulo de transformador NS8341. Tenemos nuestro módulo de transformador. También nos pide una fuente de alimentación 8821. Vamos ubicando nuestra fuente de alimentación. Nos pide un módulo de medición. Aquí tenemos nuestro módulo de adquisición de datos. Nos pide también un módulo de resistencia, de inductancia, de capacitancia. Todos esos módulos están ahí, 8311, 8321 y el 8331. Ahí tenemos la resistiva, inductiva y el 83. Ahí tenemos todos los módulos que vamos a utilizar. Ok. Bueno, partiendo de aquello, ya tenemos ubicados nuestros módulos y ahora sí vamos a ir a nuestra práctica. En este circuito ilustrado en la figura 2, utilizando los módulos, tenemos que hacer nuestra medición resistiva. Vamos a hacer esta respectiva conexión tal cual como la tenemos acá. Lo hacemos con diferentes colores para poder apreciar, ¿no? Aquí tenemos en nuestra práctica cómo está detallado nuestras conexiones con los colores para que sea visible. Comenzamos ubicando, nos pide para una carga resistiva. Buscamos nuestra carga resistiva y la vamos ubicando, ¿no? Tenemos nuestra carga resistiva. Ubicamos en la parte alta nuestro transformador. Ahora vamos a realizar las conexiones, ¿no? Nos guiamos de nuestra plantilla de la figura 2. Primero nos pide el voltímetro C1 entre las terminales. Ahí agrandamos un poquito. Ajá. Ahora sí. Entre las terminales 4 y N. Ahí entre las terminales 4 y N vamos a poner este multímetro. Ahí sería N a negativo. Ahí tendríamos nuestra conexión. Listo. Ahora nos pide del E1 del terminal positivo, sale a nuestro amperímetro. Vamos a hacer un cambio de color y hacemos este puente corriente. Y tenemos del terminal 1 del transformador. Ahí saldríamos al terminal 1 de nuestro transformador. Entonces ahí vamos a tener esta conexión. Correcto, ahí ya tenemos ya nuestra conexión. Vamos arreglando un poquito el cable por aquí. Bueno, ya tendríamos ahí. Y ahora de la terminal 2 vamos al neutro. Vamos a hacer esa conexión.
vamos a poner ese 2 ahí. Entonces ahora vamos al terminal 3 y el 5 y el 6. Aquí dice que el terminal 5 vamos a cambiar de color de cable. Y ahí dice que el terminal 5 de nuestro transformador, ahí tenemos, va a salir al positivo del perímetro de I2. Ahí vamos a hacer la conexión. Perfecto. Ahí tenemos nuestra conexión. Ahora del terminal negativo del amperímetro va a salir a E2, al positivo E2. Ahí tenemos de este punto al positivo E2. Este puente hacemos muy bien. Y de ahí mismo, del positivo E2, se sale hacia la carga resistiva. Aquí tenemos 9 resistencias, cada resistencia tiene un valor ohmico diferente. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestra resistencia y sus valores ohmicos, como hablábamos, ¿no? Tenemos 9 resistencias de 1200, 600 y 300. 1200, 600, 300. Que se las puede conectar tanto en serie o en paralelo, así sucesivamente. Ahora aquí tenemos nuestro switch, que al presionarlo inmediatamente está trabajando esa resistencia. Ahora, si nosotros queremos trabajar con esta resistencia de 1200, pues ahí trabajaríamos con estos dos terminales. Si queremos trabajar con la resistencia de 600, ahí tendríamos las dos salidas de nuestro terminal. En caso de que sea en paralelo, digamos que queramos 900 ohmios, subimos la de 600 y ahí encenderíamos al lado de la de 300 y las conectaríamos en serie, ¿no? Y ahí haríamos los 900. Entonces ahí conectaríamos ese puente y las que están encendidas de nuestra resistencia sería, sí, la de arriba y la de abajo. Ahí vamos sumando 600 más 300 que está activado, serían 900. En caso que yo quisiera en paralelo, digamos 150, yo activaría 300 y 300 y las conectaría en paralelo. Ajá. Ahí obtendríamos la carga resistiva, ¿no? Ahí la salida de nuestros terminales podría ser cualquiera de los dos puntos, ¿no? Podemos tomarlos arriba o en la parte de abajo. Esa sería la conexión en serie o en paralelo de nuestra carga resistiva. Para nuestra práctica vamos a usar esta resistencia de aquí. Bajamos nuestro interruptor y vamos a conectar. Vamos a hacer un cambio de color azul. Ok. Bueno, de aquí de este voltaje salimos a nuestra resistencia de carga, la resistiva, y sería ese punto que está ahí, y a su vez saldríamos de aquí hacia la otra resistencia. Ajá, ahí tendríamos ya nuestra conexión en cuanto a la resistencia. Ok, ahora tendríamos que conectar solamente el terminal 6, que es el que estaría pendiente, ¿no? Vamos ahí a conectarnos al terminal 6. Ajá. Ahora nuestro terminal 6 al negativo.
Ahí lo ubicamos por este ladito. Esa sería ya mi conexión, ¿no? Esa sería mi conexión. Ya estaría conectado tal como está en el diagrama, la figura 2, nuestro circuito. Ahora tenemos nuestra imagen. Nos dice que abramos todos los interruptores del módulo de la resistencia para tener. Vamos a abrir todos los interruptores. Y en la imagen también se aprecia que están abiertos todos los interruptores. Y nos pide pues medir de la fuente de voltaje de alimentación salgan 120 voltios. Ahora vamos a hacer como en nuestras anteriores prácticas. Vamos a hacer nuestra fuente de alimentación. Ponemos nuestro multímetro. Escogemos sí, el cambio de color. Para que podamos apreciar. Medimos positivo con positivo. Luego conectamos el común, ¿no? Negativo. Ahora vamos a poner lo que es la alimentación. Alimentamos la parte de adquisición de datos. Encendemos ahí y luego movemos nuestra perilla y medimos los 120 voltios, ¿no? Vamos a ir despacio para intentar precisar, ¿no? De esa forma nuestro multímetro va marcando, ¿no? Vamos a ir despacio, subiendo hasta que nos marque los 100 voltios. Bueno, ahí tenemos 120. Ahí tenemos en nuestra plantilla ya tenemos los 120. Ahí tenemos E1, E2. Ahí tenemos toda la información. Vamos a ver acá nuestra pluma, cuánto nos marca. Tenemos E1 y vamos a ver cuánto nos da la medición, ¿no? Ahora iniciamos con la simulación y ahí vemos los valores que nos está entregando, ¿no? Tenemos E1, E2, 1 y 2. Esos valores son los que nos está mostrando. Ahí tenemos en las imágenes que nos indican de que estamos cumpliendo con lo que nos pide el documento, ¿no? De otra forma tenemos vemos los valores que nos pide el documento y ahí estamos observando. Tenemos los valores, nos dice que ajustemos la resistencia de carga en 1200 ohmios, en 600 y acá en 400 ohmios, aquí en 300 y en 200 ohmios, y tenemos que ir midiendo cada uno de ellos, ¿no? Cada resistencia se activa por un switch. En la resistencia tenemos 1200, 600 y 400. Como por ejemplo, si en el caso nos pide 400 ohmios, 400 no hay, pero nosotros podemos jugar con esos valores, ¿no? Para que me dé 400 ohmios, hacemos de la siguiente manera. Lo primero, hacemos, vamos a agrandar un poquito para poder apreciar mejor. Encendemos la de 1200 y la de 300. Una vez encendida la de 1200 y la de 300, al estar todos ellos encendidos, comprobamos, ¿no? 1200, claro, estando en paralelo, 1200 por 600
dividido para 1800. Ahí nos da 400. Entonces es la configuración para 400. Ahí tenemos las mediciones, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir trabajando con todas las mediciones que nos pide el documento, ¿no? Aquí tenemos el cálculo que nos pide. Aquí está el de 300. En la parte 3 dice calcular la regulación de transformador utilizando los voltajes de salida. Ahí vemos una fórmula. Y aquí dice procedimiento 2. En vez de una carga resistiva, utilice la inductancia, ¿no? Bueno, entonces ahí hacemos un pequeño cambio. Hacemos el cambio en la resistencia. Bueno, eliminamos. Y vamos a conectar la carga inductiva. Asimismo, la carga inductiva tiene las impedancias, ¿no? Tiene su valor real de 1200, 600 y 300 ohms, así como las resistivas, ¿no? En cambio la carga inductiva, y me pide que le haga la misma conexión, ¿no? Aquí tenemos realizada la misma conexión para la carga inductiva. Entonces me pide en 1200, en 400, en 600, 240 y así mismo 300. Ya, en el caso de 240 tenemos cómo se saca la de 1200 y tenemos 240, ¿no? Ahora me pide repetir lo mismo para la carga capacitiva. Hacemos el mismo procedimiento para la carga capacitiva. Tenemos 240 y aquí me piden trazar las curvas, ¿no?, de regulación de voltaje. Esto lo realizamos de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos una tabla. Esta sería la tabla 1, carga resistiva. Aquí lo que tenemos que sacar para realizar lo de las curvas. Aquí tenemos la tablita de datos. Eso es lo que ya tenemos cargado. Bueno, eliminamos y vemos lo que nos pide en este caso en la figura del documento, ¿no? Aquí vemos la carga con respecto. Nos pide el voltaje E2 con la corriente I1. Aquí en cada uno de estos, todos los valores E1, E2, E1, E2. Entonces de ahí sacamos nuestros datos, los vamos ingresando y realizamos la curva, ¿no? Asimismo los puntos, nos pide los puntos de las cargas resistivas. Ahí vemos las cargas inductivas y los puntos de las cargas resistivas. Aquí tenemos nuestra tabla para buscarlos en la adquisición de datos y se pueda sacar los diagramas de arriba, ¿no? Ahí tenemos nuestras tablas para poder realizarlo. Ahí tenemos las tablas y las cargas, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña explicación. Nos pide voltaje E2 y corriente E2. Ok. Vamos a ponerlo de esta forma y vamos a la tabla. Ahí tenemos E2 voltaje
y 2 en amperios. Ponemos 103.5, 117.1, 114.5, 112.3, 110, 107.7. Vemos las corrientes, 606, aquí es en miliamperios, 99, 193, 283, 369, 451. Vamos a nuestra herramienta y ahí nos aparece, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es las modificaciones de los ejes, ¿no? Ahí tenemos la de voltaje y los de abajo son de corriente, ¿no? Entonces vamos a nuestra escala. Mi escala es la más baja de 103, ¿no? Ahí la podemos buscar en una escala mínima de 100. Y en un máximo que me puede dar, nos puede dar nuestra escala, es de 120 con un intervalo de 10. Ok, ahí ya tenemos ya ubicado nuestro resultado, ¿no? Acá sí mismo vamos a representar así mismo un mínimo de 0 y el máximo sería de 700, ¿no? Ahora vemos con un intervalo de 23. Ahí yo ya tengo ya mi gráfica, ¿no? Ahí tenemos los puntos de nuestra gráfica y así vamos sacando la gráfica para las demás tablas, ¿no? Y al final estos puntos van a quedar de esta manera. Aquí en esta gráfica lo que hago es introducir los 3 puntos, ¿no? Las 3 tablas en una sola gráfica. Ahí tenemos las 3 tablas en una sola gráfica. Bueno, y aquí las tenemos independientemente, ¿no? Con los respectivos valores, y eso sería todo.